La etnografía proviene, ¿cierto?, de la antropología y de sus trabajos, ¿cierto?, de inmersión en terreno para conocer, ¿cierto?, absorber, poner en papel, ¿cierto?, poner en texto las culturas, las costumbres, ¿cierto?, de las comunidades, ¿ya? Bueno, yo aquí he hecho una presentación muy breve, pero bastante concisa y maciza, de lo que significa, ¿cierto?, esta técnica etnográfica, ¿ya? Acá, junto con la entrevista abierta, semiestructurada, las vamos a tomar como las técnicas, en esta oportunidad, las técnicas de carácter cualitativo, ¿ya? Y vamos a comprender esta técnica de la siguiente forma, ¿ya? La etnografía realiza sus estudios realizando derechamente una observación participante en campo. ¿Qué significa eso? Que un investigador se mete, ¿cierto?, se introduce en algún campo, es decir, en algún lugar, en alguna comunidad, ¿ya?, en alguna institución, a estudiar cómo son las relaciones, los comportamientos, los códigos, ¿cierto?, las formas de entretención, las formas de compartir, las formas de trabajar, las formas de hacer comunidad que ese cierto grupo humano mantiene como una estructura permanente, ¿ya? Y esto es bastante complicado porque las estructuras de comportamiento, las estructuras, ¿cierto?, de carácter cultural, no son cosas que yo pueda ver a simple vista, sino que tengo que estar ahí en un proceso de observación continua, que no es lo mismo que ver, sino que de una observación continua para lograr, ¿cierto?, determinar, lograr, ¿cierto?, ir cogiendo, ¿cierto?, ir tomando, ¿ya?, los patrones culturales que regulan, a veces inconscientemente, las relaciones entre sujetos, personas, individuos, ¿cierto?, que forman una comunidad, un grupo o una institución privada o pública, ¿ya? Ahora, el investigador que va a ocupar la técnica etnográfica, obviamente que tiene que tener como antecedente, ¿cierto?, teórico, previo, ¿ya?, y bastante, digamos, aquilatado el hecho que las diversas comunidades o grupos, ¿cierto?, que tienen interacciones sociales entre ellas, ¿cierto?, de forma endógena, mantienen, ¿cierto?, escalas, códigos de creencias, de valores, de prácticas, ¿cierto?, de formas de producir, de formas de relacionarse, de formas de comunicarse, etcétera, ¿ya? Y a pesar que tenemos un siglo XXI muy ya adelantado, que tenemos una serie de nuevos elementos de comunicación y que nos ha caído últimamente con mucha fuerza el tema de la inteligencia artificial, sin embargo, ¿cierto?, a pesar de esa estandarización en las relaciones humanas hoy día, ¿cierto?, a través de aparatos, ¿ya?, sin embargo, sigue siendo importante las formas particulares de comunicación de ciertas comunidades, ¿ya?, y las significaciones que esas cosas tienen en el marco, en el interior de cada una de las comunidades, ¿ya? Ahora, la técnica etnográfica, salida, ¿cierto?, herencia de la antropología, centra su mirada de estudio, ¿ya?, desde la óptica, desde la perspectiva de aquellos que constituyen los miembros de una comunidad, ¿ya? ¿En qué lógica? En la lógica de ir comprendiendo significados y contextos que se dan
dentro de un marco denominado cultural. ¿Ya? El investigador que hace etnografía, por lo tanto, sería ideal que estuviera un largo tiempo, ¿cierto?, en el campo, ¿ya? No en la ruralidad, me refiero en el campo, en el lugar que está indagando, ¿ya? De forma tal que con su cuaderno de campo, que con una planificación de la observación, ¿ya?, y otros instrumentos, ¿cierto?, pudiera recoger, ¿cierto?, los elementos centrales por los cuales esa comunidad, ¿cierto?, finalmente actúa, finalmente se comunica, hace su trabajo, ¿cierto?, se divierte, tiene sus propias formas internas, ¿cierto?, de lenguaje, ¿ya? Y, digamos, desarrolla, por lo tanto, digamos, su diario y largo vivir, ¿ya? El proceso etnográfico, ¿ya? En el contexto del proceso etnográfico, ¿cierto?, el investigador lleva adelante una serie de técnicas que en este caso se subordinan a la técnica etnográfica. Por ejemplo, ¿cuáles, cierto? La observación, que es tan amplia y tan general, es en sí una técnica también, pero no es una técnica que me entregue toda la libertad del mundo, ¿cierto?, para ir a observar, sino que es una técnica que yo debo también ayudar a planificar, ¿cierto?, y tratar de yo ir a hacer una observación dirigida, de ir a mirar, ¿cierto?, de ir a observar, de ir a estudiar una comunidad en específico, ciertas relaciones en específico, ¿cierto? Ahora, eso no opta con que en el marco de esa indagación yo tenga la posibilidad, ¿cierto?, anexa, de observar otras situaciones que se puedan dar eventualmente, ¿cierto?, en el marco de esa comunidad, ¿ya? Pero la observación tiene que ser también planeada, dirigida, ¿cierto?, a aquello que estamos indagando. En la etnografía, ¿cierto?, ¿qué elemento me va a mí a indicar que debo observar? Bueno, el problema de investigación que estoy llevando adelante, ¿ya? Como lo hemos estudiado, ¿cierto?, en el curso 1, en el curso 2 y en este. El problema de investigación, el objetivo general, la pregunta de investigación, la hipótesis en el caso del otro enfoque, ¿cierto?, me dan a determinar un poco qué es lo que voy a observar y a quién voy a entrevistar, con quién voy a conversar, ¿cierto?, a quién le voy a pedir material, a quién le voy a pedir, ¿cierto?, elementos históricos de esa comunidad, fotografías, ¿cierto?, algún tipo de elemento arcaico que pueda haber ahí que sea importante, la historia, digamos, ¿cierto?, que esa institución pueda tener, etcétera, ¿ya? Es decir, puros elementos que son de carácter cultural simbólico y que me van a permitir finalmente que yo pueda proponer, ¿ya?, o decir, ¿cierto?, cómo funciona, qué códigos, qué valores, ¿ya?, qué estructura, ¿ya?, tiene esa comunidad, ¿ya? Ya vamos a hablar del concepto de comunidad, lo vamos a abrir como una flor, ¿ya? Ahora, en metodología se suele hablar de patrones, ¿ya?, de patrones. Los patrones son, en la parte cualitativa, vienen a ser, ¿cierto?, como los elementos que se repiten todo el tiempo en conductas, en acciones, ¿cierto?, en interacciones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a lograr a través de la etnografía, a través de haber ocupado otras técnicas, pero en la perspectiva etnográfica, va a ser, ¿cierto?, identificar patrones, ¿ya?, que finalmente determinan que una comunidad, ¿cierto?, un conglomerado humano, un asentamiento, una familia, ¿ya?, se comporte, se divierta, haga vida
de tal o cual manera, ¿ya? Ahí yo destaco en color celeste, ¿ya? Algo que es propio, ¿cierto?, de el trabajo cualitativo, es decir, y en este caso de la etnografía, que yo pueda recurrir a múltiples otras técnicas para levantar información, a pesar que mi trabajo específico es etnográfico, es decir, estar en el territorio, estar en un lugar, pero estoy utilizando, ¿cierto?, la observación, la entrevista, la conversación, ¿cierto?, la fotografía, la historia local, el análisis discursivo para extraer información, ¿cierto?, que me va a permitir, ¿cierto?, generar estos patrones de los cuales recién conversamos, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, ¿cierto?, teórico y del mejor escenario, la etnografía que busca, ¿cierto?, busca una comprensión profunda, contextualizada, ¿cierto?, enmarcada, situada de la experiencia humana, ¿cierto?, en el lugar, en el tiempo, todas esas dimensiones, ¿cierto?, en las cuales esa relación tiene lugar, ¿ya? Dice comprender, ¿eh? No modificar, comprender, ¿ya? Por lo tanto, en consecuencia, se trata finalmente en etnografía del reconocimiento de cómo una comunidad se comporta, ¿ya? Una comunidad, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos por comunidad? ¿Ya? Cuando se hacía antropología, la antropología tiene una historia, digamos, de grises y oscuros, y también de luces, ¿ya? Bueno, la antropología al comienzo trabajó como en esas películas, ¿cierto?, de los exploradores que iban a la selva, ¿cierto?, a encontrarse con salvajes, ¿ya? La antropología, ¿cierto?, al comienzo trató de hacer investigación en tribus, ¿ya?, en culturas alejadas que estaban lejos de los centros urbanos, ¿ya?, para ver cómo se comportaban esas tribus consideradas por los hombres blancos, como yo acabo de decir, salvajes, bárbaras, ¿ya? Y hubo ahí un trabajo muy importante de antropólogos de gran reputación como Claude Lévi-Strauss y otros, ¿ya? Pero hoy día esta técnica, la etnografía, la podemos usar para comprender, entender los patrones conductuales, valóricos que explican cómo se comportan ciertas comunidades urbanas, grupos urbanos, grupos étnicos, ¿cierto?, urbanos, grupos contraculturales urbanos y organizaciones tanto públicas como privadas, ¿cierto?, que se dan hoy día, ¿cierto?, en el contexto de las grandes ciudades, ¿ya? Y en el caso de ustedes, ¿cierto?, cómo se comportan las instituciones que tienen que ver con el fomento, con la producción, con la prisión, con la justicia, con la educación, con la innovación, es decir, todos los ámbitos del sector público. Yo los podría estudiar, sin duda, desde una perspectiva etnográfica, así como los antiguos antropólogos estudiaban a las tribus, ¿cierto?, denominadas, entre comillas, salvajes por ellos, ¿ya? Entonces, ¿ya?, se trata de una técnica, la etnografía, que presenta una gran capacidad de adaptación al tema al cual yo voy a estudiar.
¿ya? Ahora, el tema del investigador tiene importancia en la indagación cualitativa. ¿Por qué? Porque un investigador puede ser un ente externo que se va a instalar, ¿cierto?, a una comunidad, a una organización, o puede ser el investigador una persona, un sujeto que sea parte de la organización y que va a estar indagando desde dentro, ¿ya? En ambos casos, ¿cierto?, hay situaciones distintas, ¿cierto? El que viene de fuera va a tener menos confianza de la gente que pertenece a esa institución o a esa organización, y el que está adentro va a tener mucha más confianza, ¿cierto?, mucha más cercanía, mucha más llegada con las personas, por ser parte de, ¿ya? Esa es una cosa que sin duda que marca bastante, digamos, ¿cierto?, el cómo se va a realizar, pero en ambos casos estaría correcto, ¿cierto? Tanto un investigador endógeno, es decir, parte de el grupo, cualquier grupo que sea, o un investigador exógeno, ¿cierto?, que viene de fuera, ¿ya? Tiene problemas ambos, digamos, pero en ambos casos se puede hacer, ¿ya? Ahora, hacer etnografía significa tiempo, significa, ¿cierto?, interacción, significa conversar, conocer, ¿cierto?, introducirse en la cultura o en los patrones culturales de una organización, institución, ¿cierto?, tribu urbana, digamos, hoy día, ¿cierto?, en una banda, ¿ya? Y eso por lo mismo, ¿cierto?, para el investigador significa planificar esto, ¿ya? ¿Dónde voy a ir? Circunscribir el lugar, ¿ya? Tener, ¿cierto?, desde antes preparados, en base al problema de investigación, las consultas, ¿cierto?, las cosas que voy a pedir que en lo posible se me puedan mostrar y que sean de utilidad para agregar conocimiento, ¿cierto?, a aquello que ando indagando. Entonces, que yo planifique algo, ¿cierto?, es realmente muy significativo, ¿ya? Y como la etnografía, ¿cierto?, utiliza todas las técnicas que yo acabo de mencionar, que son técnicas hermanas del enfoque cualitativo. Entonces, si yo me voy a hacer una etnografía como investigador endógeno, no sé, a una cárcel, por ejemplo, bueno, me llevaré hechas entrevistas, me llevaré hecho, ¿cierto?, algún diseño de lo que quiero observar exactamente, me llevaré, ¿cierto?, algunos datos del tipo de fotos que necesito ver, ¿cierto?, de archivos, etcétera, ¿ya? Para tener, ¿cierto?, una estadía que sea rentable desde el punto de vista, ¿cierto?, del conocimiento que yo pueda, digamos, sacar de ahí, ¿ya? Lo mismo si voy, ¿cierto?, a una entidad como Corfo, Cercotec, un gobierno regional, un municipio, ¿cierto?, un ministerio, o lo que sea, ¿ya? Entonces, en esta unidad 5, ¿ya?, hemos dado, ¿cierto?, un realce a esta técnica denominada etnográfica, que yo a ustedes les voy a pedir, ¿cierto?, que cuando les consulte en el laboratorio 5 por una de las técnicas que van a usar desde el punto de vista, ¿cierto?, de simulación, aparte de la entrevista abierta y semi-estructurada, también ustedes van a plantear, ¿cierto?, una pequeña planificación de cómo se introducirían, ¿cierto?, en una comunidad que fuera, ya hemos hablado, ¿cierto?, del concepto de comunidad como muy extenso, ¿ya?, en donde, ¿cierto?, se haría una indagación de tipo etnográfica, es decir, de una observación sistemática, ¿cierto?, planeada, con entrevistas, ¿cierto?, con análisis de documentos, conversaciones, etc. ¿Ya? Bueno, esta es la última parte, ¿ya?, de la asignatura, ¿ya?,
que le da mucha importancia, ¿cierto?, a esta forma, ¿ya? Yo les cuento que durante la pandemia, no solo en Chile, sino que en muchos lugares, ¿ya?, se hicieron algún tipo de solicitud de que investigadores endógenos, es decir, que eran parte de los grupos, llamémoslos familias, ¿ya?, pudieran, ¿cierto?, hacer etnografía, indagando cómo eran los comportamientos de la familia al estar todos los días y todos los días juntos, ¿ya? Ustedes saben que eso provocó una serie de situaciones bastante, digamos, complejas, ¿ya?, que mostró de que la gente estaba bastante acostumbrada a tener sus espacios, sus quehaceres, y que no fue fácil, ¿cierto?, convivir con su manada todos los días, ¿cierto?, en las denominadas cuarentenas, ¿ya? Entonces se realizaron bastantes trabajos así etnográficos, ¿ya? Y incluso en las propias familias habían bastantes conductas que eran bien diferentes, ¿cierto?, que tenían las personas, ¿cierto?, para vivir diariamente. ¿Por qué eran diferentes? Porque ellos, ¿cierto?, más allá de ser familias, de juntarse en las noches antes de la pandemia, como era lo habitual, ¿ya?, tenían en sus diferentes ocupaciones, trabajo, estudios, oficinas, cargos, qué sé yo, tenían otras formas, ¿ya?, otras formas de habitualizar, otras formas de ser a diario, ¿ya? Y la pandemia, que manda a medio mundo a cuarentena de un día para otro, digo, en todo el globo, ¿ya?, claro, me mete, ¿cierto?, a vivir con mi familia todos los días, encerrados, ¿cierto?, y en una convivencia que nunca habíamos tenido, ¿ya? Entonces ahí se pudieron ver varias cosas, ¿ya?, que la etnografía lo entrega muy bien, y que es ver, ¿cierto?, ese choque, ¿ya?, que tenían las personas pertenecientes que vivían bajo la misma casa, pero que tuvieron, ¿cierto?, durante un largo periodo, que estuvieron sometidos a vivir en conjunto, ¿ya? Eso, digamos, ahí puso la etnografía, la puso nuevamente como muy importante, ¿ya? Sin embargo, nosotros, en lo que estamos haciendo, en lo que hemos venido haciendo en este curso, y sobre todo en los laboratorios que hemos efectuado, la vamos a utilizar en la perspectiva de que sea una técnica más para tomar información de cualidades, ¿ya?, de cosas gruesas que están detrás, ¿cierto?, de cómo conviven organismos, ¿cierto?, sistemas, organizaciones, ¿cierto?, sociales, privadas y públicas, que son las que a nosotros nos interesan, ¿ya? Y también podría ser el día de mañana, ¿cierto?, que nosotros pudiéramos estudiar, no en este curso, por supuesto, ¿cierto?, estudiar, ¿cierto?, cómo es el comportamiento de las poblaciones cuando las poblaciones demandan algo específico sobre alguna entidad pública. Por ejemplo, la demanda de seguridad que ha habido en Chile, ¿cierto?, y que se ha reflejado en los últimos meses, que ha ido como, ¿cierto?, subiendo de intensidad por parte de la población, ¿cierto?, hacia las policías, hacia el gobierno, ¿cierto?, y hacia todos los entes que están vinculados con ese tema, ¿ya? Así que eso en cuanto, ¿cierto?, a la técnica denominada, ¿cierto?, etnografía, ¿ya?